Continuamos con más Sama Noticias y como cada martes es un placer saludarlo. Está junto a nosotros el magíster Maximiliano Martínez para poder abordar, entre otras cosas, la temática internacional, porque siempre hay mucha información internacional, porque siempre hay temas muy pero muy importantes para abordar y es por eso que está él junto a nosotros. ¿Cómo anda, Maxi? Él, con acento en la E. Bien, 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 bueno. Bien. ¿Usted está mejor? ¿Se ha mejorado? Muy bien, sí, ya pasó estamos esta mejor. Cuestión... Estamos mejor. Me tocó, ausentarme un día, pero ya estamos. Me alegro. Hemos largado energía bien. Para que usted esté bien. Cuando hablamos de Francia, hay una cuestión histórica que tiene que ver con la lucha, con las protestas, ¿no? Con la búsqueda de los derechos, y en este caso con una situación que comenzó como específica, pero que se amplía. Francia ha sido históricamente el termómetro de Europa. ¿Está bien? Me gusta esa definición, ¿eh? Bien. Sí, ha sido el termómetro de Europa y en algunas, y podríamos decir que para el mundo ha sido en muchas cuestiones un timón en cuestiones sociales, pero a veces también se ha convertido en lastre de muchas situaciones sociales. La situación por la que hoy está pasando Francia era una situación que, si mal no recuerdo, ¿te acordás cuando conversábamos sobre la cuestión de las jubilaciones? Algo conversamos. Sí, de que hablamos sobre el tema. Sobre de que habían ciertas situaciones de descontento social que podían llegar a terminar complejamente en cualquier momento. Y bien, el asesinato de este joven en Nantes por parte de un policía ha generado todos estos levantamientos en gran parte de Francia. Pero a ver, uno piensa, ¿por qué el hecho de un asesinato de un joven puede llegar a generar semejante levantamiento social en un país como Francia? Uno tiene que remitirse un poquito a la historia y entender cómo ha sido ese complejo proceso social en Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la invasión que realizan los alemanes y el régimen nazi a Francia, se produce toda una destrucción del sistema industrial y del sistema económico. Y hasta parte de lo arquitectónico de Francia, ¿está bien? Entonces Francia se necesitaba reconstruir y mano de obra tampoco había, porque justamente esa mano de obra se había perdido en la guerra o directamente era prácticamente insuficiente para la reconstrucción del país. Es por eso que Francia recurrió a las colonias más cercanas que tenían, que eran Argelia, Túnez y parte de Marruecos. Esa situación produjo migraciones desde estos países del Sahara superior africano, que comenzaron a reconstruir la Francia que nosotros conocemos hoy. El problema es que hacían el trabajo que la gran mayoría de la gente no hacía y no tenían las reivindicaciones sociales que los sectores franceses, galos, tenían. Eso conllevó a que con el tiempo, con muchísimo tiempo, ese descontento se sumara y se convirtiera en una olla a presión. Esa olla a presión terminó explotando con este hecho que fue la muerte de este joven. Pero también hay otras cuestiones, ¿está bien? El lugar donde estos sectores sociales migrantes viven en Francia, que se conoce como los banlieues, son prácticamente lo que nosotros conocemos como los barrios marginales o las villas de emergencia. Uno imagina que en Europa esos lugares no existen, ¿está bien? Y en Europa sí. No imagina que no existen esos lugares, imagina que las protestas tienen otro tono, o nos quieren hacer imaginar muchas veces. Nos quieren, es que qué lindo el concepto que ha usado, nos quieren hacer imaginar y terminamos imaginando, ¿está bien? Y uno termina imaginando a Francia como un país modelo y en realidad lo modélico que tiene justamente forma parte de estos medios de comunicación que terminan no mostrando la realidad y en algún momento esa realidad que se manifiesta termina mostrando esta explosión que se genera. Pero a ver, en estos banlieues, que es donde viven estos sectores marginales, migrantes, también hay una cuestión que la hemos hablado durante mucho tiempo, que es la falta de educación. Las escuelas que se dan en estos barrios marginales, las escuelas que dan clases, carecen en su gran mayoría de profesores, porque los profesores no quieren dar clase en esos lugares, ¿está bien? Y no quieren dar clase justamente por la marginalidad y las violencias que esos barrios generan, ¿está bien? En esos barrios se generan, que hoy en día han sido tomados por gran parte de sectores criminales que están relacionados con sectores franceses, pero también con sectores de Europa del Este,
por su cercanía con el mar Claro. Mediterráneo y a la vez con África. Y también no dejes de observar la cuestión religiosa. Gran parte de estos sectores de migrantes son musulmanes islámicos, ¿está bien? Y estos musulmanes islámicos han llevado a su máxima expresión ese fundamentalismo cristiano, ese fundamentalismo islámico. Si nosotros sumamos falta de educación, pobreza, marginalidad, etnofobia y no reconocimiento, es prácticamente insoslayable que en algún momento la chispa, la más mínima chispa social, pueda llegar a encender este tipo de manifestaciones que se han dado ahora en Francia. Pero a ver, hay una cuestión que es importante. Sí. Durante casi todo el siglo XX, ¿está bien? No todo el siglo XX, desde mediados del siglo XX, de 1960 hasta la actualidad, el sector académico francés de las ciencias sociales y las ciencias humanas ha venido visibilizando este problema. Claro. ¿Ven? Sociólogos de la talla de Pierre Bourdieu, de Michel Foucault, lingüistas como Barthes, psicoanalistas como Lacan, ¿está bien? Han visibilizado toda esta situación y la han mostrado, ¿está bien? Bourdieu tiene estudios sobre Argelia que explicaba esto allá por la década del 60 y el 70, cómo esta discriminación de Francia se iba a manifestar tarde o temprano de una forma u otra. ¿Está bien? Y es más, hay una frase muy linda y muy interesante que plantea Michel Foucault, francés, justamente, que él decía que donde hay poder se genera resistencia. Claro. Y esta resistencia se ha estado generando en todos estos barrios marginales, en todos estos valles, y ha terminado explotando de esta forma. Lo que no se entiende es por qué las estructuras institucionales francesas no lo han reconocido. Sí, que es muy fuerte. Ahora, recién hablabas y quiero traer, a ver, parte de la historia de la colonización con esto que está sucediendo. ¿Es todavía un proceso, lo ves así, o es un producto final de lo que ha sucedido durante tantos años? No, es proceso y es producto, creería. ¿Está bien? Es proceso porque el segundo proceso colonial que Europa realiza sobre el mundo, el primero se da sobre América y el segundo se da principalmente sobre África y Oceanía. El segundo tiene tintes extremadamente terroríficos, ¿está bien? Lo que Francia y Bélgica, por ejemplo, llevaron adelante en Europa, con la forma en la cual se apropiaron, y uso esta palabra intencionalmente, se apropiaron de los cuerpos de estos sectores africanos, fue prácticamente destructivo. La guerra civil que se da en Argelia, está bien, que termina siendo una de las primeras grandes explosiones sociales que terminan teniendo que darle la independencia a Argelia, y ni hablar de lo que genera en la Conchinchina, Indochina, que después se convertirá en Vietnam, termina generando un descontento social y un quiebre en la cuestión de la mano de obra barata que tenían, que hace que esto se convierta en un proceso. Hay que tratar de volver a reconquistar estos sectores para que se conviertan en ese tipo de mano de obra. Hay una ley, porque este proceso migratorio tiene dos olas, una en el 60-70 y la otra en los 80-90, que el segundo proceso se da con una ley, la ley Pascuá, que tiene que ver con el ministro que la lleva adelante, que plantea el reencuentro, escucha esto por favor, el reencuentro de aquellos migrantes que llegaron con sus familias. La posibilidad de permitirle a sus familias que ingresen a territorio francés para que puedan volver a encontrarse. ¿Sí? Si vos pensás eso, yo te puedo llegar mucho más atrás y un poquito más atrás para entender cómo Francia comprende esta cuestión de la igualdad, la libertad y la fraternidad, la institucionalidad francesa. Hago la aclaración, el gobierno francés, no el pueblo francés, ¿está bien? Ni la Academia Francesa, porque la Academia Francesa quizás sea la más influyente del siglo XX en todo Occidente, pero la institución gubernamental no. En la época de la Revolución Francesa, cuando se genera esta cuestión de la igualdad, la libertad y la fraternidad, Haití, ¿está bien?, declara su independencia, teniendo en cuenta estos ideales. Claro. Francia no le reconoce la independencia, porque no era territorio galo. Y manda un ejército y termina sofocando violentamente el levantamiento de Toussaint de Louverture, que es quien lleva adelante la independencia de Haití.
¿Está bien? Si vos eso lo proyectás a lo que hacen en Argelia, cómo los argelinos denominaban al ejército francés los pieds noirs, los pies negros, que esto Camus lo explica fantásticamente en El extranjero, ¿está bien? Cómo llevaron adelante ese proceso de colonización en lo sanguinario que fueron, y ni dudar cómo estos mismos influyeron sobre Argentina y sobre el ejército argentino en las formas de la lucha contra la subversión. ¿Está bien? Entonces ese complejo sistema es el que vos ves hoy que termina explotando de diferentes formas. Ni hablar, porque me vengo recordando, de lo que fue la salida de la Conchinchina de lo que actualmente es Vietnam con la batalla de Dien Bien Phu en 1954. ¿Está bien? Lo que habían hecho en Vietnam. Entonces vos pensás todo esto, cómo la sociedad francesa mira a estos sectores marginales, pero cómo los necesita a la vez. Entonces, Bien. ¿el proceso es de finalización? No, creo que esto recién comienza. ¿Y la política, o bueno, declaraciones del presidente, algún accionar político, cómo juega en todo esto? Yo creo que lo que Macron plantea es en cierta medida, y me voy a jugar, es a intentar apagar un incendio con un bidón de nafta. Decir que... No es la primera vez que intenta hacerlo de esta forma, ¿no? Sin lugar a dudas, decir de que el problema son las redes sociales, de que el problema son, como hablábamos con Analía recién, de que el problema son los padres, de que el problema son la situación que viven ellos internamente. Si en este momento estuviera vivo Lacan, se iría y a ver, plantearía esta cuestión de que pone en el otro y en el espejo la culpa que él debería tener. ¿Está bien? Pone justamente en las redes sociales, en las familias, en el problema que tiene, y no se conoce el no reconocimiento que ha tenido Francia históricamente sobre estos sectores populares. ¿Está bien? Entonces, esa explosión que tiene en este momento y que le está complicando el gobierno es una sumatoria de situaciones que se viene dando. Recordar los chalecos amarillos, recordar la cuestión de las jubilaciones, recordar la cuestión de ahora esto. ¿Sí? Le ha pegado a casi... Francia le ha pegado y le ha impactado a casi todos los sectores sociales, al sector de los trabajadores con los chalecos amarillos, al sector de los jubilados con las reformas, ¿está bien? Y ahora a los sectores sociales bajos, marginales y migrantes. Ahora, Maxi, la última. ¿Se desgasta este tipo de luchas? Digo, ¿o hay una mirada en los franceses en los cuales la lucha siempre está? Y internamente pareciera que los franceses tienen una cuestión metafísica en llevar la lucha a la calle. La calle es francesa, ¿está bien? Las manifestaciones desde la Revolución Francesa, la Revolución del 48, de 1848 digo, el Mayo francés, y todas estas manifestaciones que se han dado hasta ahí hacen a la calle como ese teatro de operaciones que ellos tienen para poder manifestarse y para poder mostrar su descontento. ¿Qué mejor lugar para que te vean que la calle? Es así. ¿Está bien? No una red social, la calle. Muy bien, Maxi, un placer como siempre. Sergio, Muchas por gracias. favor, a sus órdenes, como siempre. Hasta un próximo encuentro.